Pues hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir un segundo día. Hoy vamos a completar la formación que empezamos ayer. Y bueno, hoy vamos a tratar, ayer tratamos más la parte de operación, de cómo usar el software, de qué se componía un poco, ¿no? El ejemplo que pusimos, ¿no? Con doble panel quirúrgico. A ver que ponga la presentación, ahí está, bien. Bueno, pues volviendo al esquema de ayer, al diseño que hicimos ayer. Hoy vamos a ver exactamente lo mismo, pero desglosado más con planos, con cableados y un poco explicado cómo vamos diseñando un sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar por presentaros el plano, el diseño, la planimetría de este sistema que estabais viendo en el esquema. Estos planos son los que generamos aquí en EIZO cuando nos piden X requerimientos técnicos. Estos planos los dibujo yo, los podemos leer de izquierda a derecha. Como podéis ver, bueno, pues no se cruza ninguna línea, con lo cual está bastante claro todo. Se puede entender bastante bien, incluso por personas que no tienen conocimientos en planimetría o no están acostumbrados a leer planos. Pero bueno, ahora mismo vamos a ir desglosándolo poquito a poco. Vamos a ir parte por parte, desdibujándolo y ir entendiendo por qué está dibujado de esta manera y qué son todos estos componentes que estáis viendo con relación a lo que estudiamos ayer, ¿no? Pues vamos a empezar por la parte principal o la parte que puede funcionar de forma completamente independiente, que son los paneles quirúrgicos. Este es el modelo que planteamos ayer, modelo SP2 24T 55 4K, es decir, SP2 de dos monitores, 24 del primer monitor de la izquierda T de táctil y luego 55 del segundo monitor en 4K. Los tenemos en distintas pulgadas. Podemos hacer 24-24, 24-32, 24-43, 24-49 y 24-55. En monitor simple, en configuraciones de SP1, podemos llegar hasta 65 pulgadas. SP1 65 pulgadas, por si necesitáis un monitor realmente grande empotrado en pared. Pues como veis, este mismo plano ya funciona. Aquí ya tenéis una unidad donde podéis instalar un software X. Yo he puesto Calliope, es el nuestro como ejemplo, pero podría ser un software de terceros, da igual que sea de gestión de paciente, de PACS, ya sea otro software de terceros de gestión de vídeo, que tenga ya su propio gestor de vídeo, su propia electrónica y necesiten estas superficies táctiles. Con lo cual, bueno, pues podremos configuraros estos equipos a medida. Incluso podemos quitar la CPU. Si vosotros ya tenéis CPUs o Workstation con vuestro propio proveedor y simplemente queréis usar el panel quirúrgico con los monitores táctiles, podemos quitar toda la electrónica del interior y dejar únicamente las pantallas táctiles y vosotros a ella conectáis lo que necesitéis o vuestro sistema o lo que requiera el cliente. Con lo cual, partiendo de esta base, podemos empezar solo con el panel y venderle al cliente únicamente el panel o venderle a integradores el panel para que usen sus integraciones junto con nuestro hardware, ya que, bueno, pues no somos infinitos fabricantes de paneles y aquí, bueno, pues tenéis la oportunidad de diseñar vuestro propio panel a vuestra medida, con vuestros conectores, incluso, bueno, pues podemos llegar a medidas y dimensiones que a lo mejor no están de serie en fábrica, pero podemos adaptar a agujeros existentes, nichos existentes. Con lo cual, bueno, pues partiendo de una base, aquí tenéis el panel. Si queremos funcionar también de forma independiente, que sepáis que podemos agregar a la electrónica básica multivista ya independiente, sin necesidad de software Calliope, simplemente con los botones de aquí abajo, estos que tenéis aquí, de los 4 botones estos. Aquí podemos escoger multivista de hasta 4 señales, con una electrónica que incluimos dentro del propio panel, perdón. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos ir subiendo, como va a ser el caso aquí, y vamos a ir integrando más elementos. En este caso, bueno, pues decidimos meter un sistema de integración al IP con los codificadores y una technical box que va a ir instalada en la parte inferior.
Aquí tenéis, bueno, el detalle. Estas son las fotos de ayer, de ejemplos que tenemos de instalaciones, donde está todo integrado en la misma pared. Y a partir de aquí, bueno, pues podemos ir atacando los distintos periféricos, destinos y fuentes. En la Technical Box, aquí hemos dibujado el Netgear, el switch, va a ser el corazón del sistema de Alipe. Como sabéis, Alipe no es un sistema de extensión de señal, es decir, yo no convierto a fibra óptica y desconvierto, que en parte lo hace, pero lo que hacemos es conectar todos los codificadores a un switch y todos los descodificadores al mismo switch, a un switch común. Y creamos una red de fibra óptica física que nos permite mover la información pues con las características de la fibra óptica, es decir, sin compresión y con latencia cero. Y con la posibilidad de gestión multivista, gestión a través del software, etc., etc. Con lo cual, aquí también vamos a poder diseñar el sistema con la cantidad de entradas y salidas necesarias para el proyecto. Como si son 200, es decir, es modular, es escalable, podemos ir desde 2 entradas a una salida, una entrada a una salida, a 20 entradas, 20 salidas, las que necesita el cliente. Obviamente, en un quirófano nunca se va a dar el caso de tener 20, 30 entradas de señal y otros 20 fuentes, destinos de señal, es prácticamente imposible. En salas de control, donde a lo mejor nos han pedido de que se pueda supervisar la imagen de todos los quirófanos que componen el edificio. Por ejemplo, si tenemos 10 quirófanos y tenemos una sala de control, sí que en este caso, bueno, pues es interesante tener un sistema de streaming como el que tenemos para verlo por streaming, o en el caso de que lo querramos en máxima calidad, pues tendremos que realizar una instalación en paralelo de fibra óptica para crear una sala de control con 20 entradas de señal cada uno de cada quirófano. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un sistema con muchas entradas de señal. Pero por lo general diseñamos los sistemas en base a las señales existentes y a las que nos pida el cliente, y luego, bueno, pues podemos dejar puntos de conexión libres por si aparece un equipo nuevo y lo queremos conectar, ¿no? Para ello, pues pasaríamos al... Sí, bueno, a ver si me he olvidado algo. Aparte de las Technical Box, bueno, sí, perdón. Deciros que estos sistemas los estáis viendo empotrados en pared, pero los podemos hacer de superficie también. No sería necesario realizar una obra civil, no habría que perforar la pared o, bueno, en este caso simplemente preparar las canalizaciones tanto de tubo de conexionado como de alimentación de red eléctrica y de datos para el sistema, y a partir de ahí, bueno, pues con una toma de conexión entraríamos en pared, en superficie, atornillado en pared, y podríamos, bueno, pues instalar este tipo de sistemas sin necesidad de realizar obra civil. De hecho, en muchos casos combinamos en un proyecto a lo mejor de 7 quirófanos, habrá 2 o 3 que requieran equipos de superficie antes de fabricar, porque nosotros estos equipos, como he dicho, los fabricamos a medida para cada proyecto, con las especificaciones concretas para ese proyecto, y con lo cual lo que va a recibir el cliente al final es una unidad única, específicamente para ellos. Sí, me gustaría empezar a trabajar con el tiempo las unidades COTS, es decir, me interesaría fabricar a lo mejor X unidades estandarizadas sin posibilidad de ampliación, pero de entrega inmediata, que podría ser una opción interesante en algunos casos donde las fechas de entrega son ajustadas. Bueno, pues también se puede esto plantear con ustedes, con los integradores. Si ustedes ven que tienen un negocio recurrente de paneles, siempre podemos llegar a ese punto de crear un diseño estándar para estocar e ir dispensando, ¿no? Con tiempos de entrega mucho más cortos. Lo único, bueno, con las limitaciones de tener diseños estandarizados. Siempre se va a poder añadir, porque como he dicho, al ser fábrica podemos añadir cualquier modificación dentro de lo posible. Lo único, bueno, pues que lleva un tiempo al final fabricar estos equipos. Estamos ahora en torno a los 3-4 meses de fabricación aproximadamente. Se fabrican en Alemania, ¿vale? Bueno, el resto de componentes también, los Alipes, se fabrican en Alemania, la integración software es alemán, luego los monitores y el resto de sistemas ya bien, son de origen japonés, de la fábrica de Izo en Japón.
Y esto, bueno, pues es de la fábrica de Izo en Alemania, en Plauen, de hecho. Lo cual, bueno, es un sitio realmente bonito y agradable. Y pasaríamos, bueno, pues por fabricaros unidades exclusivas. Vamos añadiendo cosas al sistema. En este caso, bueno, pues tenemos el requerimiento de conectar un carro de endoscopia con toda la electrónica. También vamos a ir ampliando las entradas y salidas del sistema. Y aquí, bueno, pues vamos a proveer todo el camino de señal. Ustedes no van a tener que buscar ningún otro elemento de cableado, lo vamos a incluir todo. En el carro de endoscopia podemos poner alipe, como lo veis aquí en la imagen de la derecha, sin ningún tipo de protección, se podría hacer, pero bueno, quedarían expuestos los cables ópticos, que son bastante frágiles, la conexión, bueno, pues siempre queda el riesgo de que alguien dé un tirón a algún cable y se pierda la señal y la conexión, con lo cual, bueno, pues diseñamos estas cajas blindadas en las cuales, bueno, pues está la fuente de alimentación, está el alipe, este cacharrito de aquí lo tenemos metido aquí dentro, y a través de un cable de fibra óptica blindado, agujerizado de grado militar, realizaremos una conexión mucho más segura. La conectaremos al pendant, a la columna de conexiones. En la columna de conexiones, una vez pues saliendo de la caja blindada que va a estar aquí en la bandeja portaequipos, conectaremos el cable de fibra óptica, llegaremos a este tipo de mecanismo que también proveemos, lo podemos montar aquí y conectaríamos con el cable de fibra óptica de grado militar, lo conectaríamos a la columna en aéreo. Lo bueno que si colocas el carro cerca de la columna de conexiones, bueno, pues siempre va a quedar el cable nunca por el suelo, por supuesto, para que no se pueda pisar y tropezar, y a una distancia, pues cerquita, para que nadie pueda cruzarse entre la columna y el carro, ¿no? Con lo cual, lo bueno, que tenemos distintas medidas del cable óptico, así que recomendamos en torno a los 5 o 6 metros, es bastante útil tener 5 o 6 metros de cable, pero nunca menos, porque siempre hay, al final, bueno, pues por ergonomía se puede dar el caso de que te falte justo 50 centímetros para que no moleste y ahí es donde, bueno, pues poner un cable de 2 metros a lo mejor sería un poco arriesgado. Nosotros proveemos o recomendamos de 6 metros, creo que es el cable que vendemos. Lo podemos hacer más corto, más largo, pero bueno, medida recomendada y estándar que vendemos a todos los clientes, 5 o 6 metros. Los mecanismos de conexión en columna o en pared, también puede ir en pared perfectamente. También podemos habilitar en el panel quirúrgico, aquí podemos habilitar conexiones también, aparte de la columna o en una toma de pared, se pueden habilitar aquí en fábrica y además en los paneles quirúrgicos podemos dejar tapa ciega para futuras ampliaciones. Imaginemos que instalemos el panel, que de hecho en un caso que ahora os voy a comentar ya teníamos el panel montado y había que hacer una ampliación del sistema en base a ese panel planteado, con lo cual si en un futuro queremos ampliar conexiones y tenemos el montaje de tapa ciega, siempre podremos llegar y colocar ahí el conector que necesitemos en un futuro. Si no, bueno, pues se puede modificar, pero bueno, no es recomendable. Estos equipos al final vienen sellados de fábrica, vienen certificados IP65 y no recomiendo hacer agujeros para meter cámaras ni micrófonos, salvo que lo hayamos hecho nosotros en fábrica y lo podamos certificar y corroborar que va a haber estanqueidad. Si no hay estanqueidad, se va a meter la humedad e incluso puede haber vaho, ¿no? Y problemas con la electrónica, con lo cual, bueno, pues aunque os vendamos la unidad de serie, obviamente la unidad va a ser del cliente y él va a poder hacer lo que quiera con él, pero nosotros no recomendaríamos, ni siquiera probaríamos como válido para la garantía modificar la unidad de serie. Con lo cual os recomiendo, si tenemos que añadir conexiones extra, de planear aquí, plantear una tapa ciega para futuras ampliaciones, ¿vale? Volviendo a las conexiones de pared y colgantes, en el caso, bueno, proveemos el mecanismo entero, no obstante, sabemos que trabajáis con muchas compañías, sois muchas empresas, tenéis muchos distribuidores y proveedores de columna
y es verdad que cada proveedor tiene incluso sus propios conectores ya instalados de fábrica. En este caso no tendríamos ningún problema en usar los conectores existentes de la compañía que os provee las columnas y como al final son conexiones universales, siempre vamos a poder trabajar con este tipo de conexionado estándar que ellos proponen en fábrica. Lo único sí, habrá que abrir un canal de comunicación con la compañía de columnas para especificar qué tipo de conector o enviar nuestros conectores para que ellos los preinstalen antes de proveer la columna o que nos preparen el hueco para poner nuestro propio mecanismo. Con lo cual aquí tenemos bastante flexibilidad a la hora de realizar este tipo de conexiones colgantes o en pared. En pared sí, sí que habría que, por ejemplo, en una instalación nueva, pedir a jefe de obra, arquitectura, que nos plantee un punto de conexión en pared, una tubería que comunique con el rack o con el panel técnico, con el technical box, para poder colocar ahí un cable HDMI, uno óptico y poder realizar un cajeado en pared. Con lo cual, bueno, pues siempre tened en cuenta que si no hacemos conexiones aéreas, las vamos a hacer en pared, aunque sea aérea también, pero bueno, en vez de ir en columna, irán en pared. Y si no tenéis la opción de montarlo en panel quirúrgico directamente y así no hay que hacer ningún tipo de obra civil, ningún tipo de canalización, ya directamente a través de la canalización o de la propia electrónica del panel podemos realizar ya ese tipo de panelado o de patch panel de conexiones, ¿no? Sin tener que hacer obra civil. Con lo cual, si incluso tenemos, como decíamos antes, el problema de que no se puede hacer un nicho y no se puede empotrar el panel, pues lo podemos hacer de superficie y si además no podemos hacer canalizaciones de conexión, pues montamos los conectores de conexión en el propio panel, lo cual también, bueno, pues nos ahorra bastante en obra civil. Al final, obra civil es pagar a un obrero, al especialista de pladur, luego el sellado, el lacado, con lo cual, bueno, pues es un gasto adicional que tenéis que tener en cuenta. El hecho, pues a lo mejor, de incrementar en la oferta del panel esa preinstalación de conectores, pues a lo mejor te puede ahorrar una obra civil y un par de días de trabajo. La verdad es que en muchos casos es bastante útil. En obra nueva, donde empezamos de cero, bueno, pues siempre es más bonito, ¿no? Plantear con arquitectura las canalizaciones y plantearles, bueno, pues el tipo de mecanismos, pasarles las medidas, las cotas, incluso si queremos instalar paneles quirúrgicos, podemos mandaros plantillas sin electrónica, sin cristal, sin monitor, directamente un esqueleto de metal para que podáis usarlo a modo de plantilla de instalación para poder hacer que el equipo de arquitectura y de obra pues pueda hacer los agujeros independientemente de mientras se fabrica el panel, por ejemplo, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. En el proceso de instalación de un panel quirúrgico, normalmente, bueno, pues se dan las dimensiones del nicho, se especifica el grosor de la tubería por la cantidad de cableado que tendremos que atacar desde al panel. Ahora hablaremos de eso. Entonces ellos nos van a preparar los refuerzos del panel, nos van a preparar las tuberías, las tomas de eléctricas y luego la conexión de internet o de LAN con el sistema del hospital, ¿no? En este caso, se va a hacer un agujero en la pared, van a usar la plantilla que les demos para hacer el agujero y luego va a venir el equipo de especialistas para sellar las paredes, plomarlas, lacarlas y el agujero va a quedar cerrado de nuevo hasta que volvamos a instalar el panel. Allí Obra Civil volverá a abrir el agujero de pladur que estará fácilmente desmontable y es ahí cuando se montará el panel con toda la electrónica. Con lo cual tenéis que plantear siempre en estos casos una etapa de preinstalación previa a la instalación y la puesta en marcha. Y esto hay que planearlo bien y de hecho, bueno, pues se suele tener un par de meses para realizar este tipo de obra. En algunos casos hay más prisa, pero bueno, normalmente se suele disponer de ese tiempo para comunicar estas medidas y bueno, pues se va al mismo tiempo fabricando la unidad para que cuando esté todo terminado coincida con la instalación y la puesta en marcha. ¿Vale? Así que si queremos hacer conexionados aéreos de pared o en monitor, tener siempre en cuenta una preinstalación. Además, podemos proveer, cuando hagamos la oferta, se haya aceptado, el envío de material se puede desglosar en preinstalación e instalación. Es decir, os podemos mandar
los mecanismos, los cables de fibra óptica que componen el sistema de Alipe. Como he dicho, nosotros proveemos todo el cableado en completo, no tenéis que comprar nada, ¿vale? Y entonces se puede dejar preinstalado todo el cableado que va del rack a la columna, que va a los monitores de brazo, que va hacia el panel. Se puede preinstalar y luego ya en un futuro, cuando ya esté todo sellado y lacado, pasaremos a instalar el resto de elementos, pues como el monitor, el panel en sí, iremos montando los carros con los chasis blindados e iremos preparando, bueno, los latiguillos para que se puedan usar de inmediato, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo esto lleva una preparación. Las cables de fibra óptica, en el caso de Alipes, aparte del Alipe, aquí, bueno, pues tenemos que meter un módulo SFP, tanto en el Alipe como en el switch, que también proveemos, con lo cual proveemos el Alipe, el módulo SFP, los cables de fibra óptica con las medidas hechas para el proyecto y luego, bueno, pues el SFP de recepción, tanto de control de RJ45 como de fibra óptica para el switch Netgear, ¿vale? Así que este sería el camino un poco desde un carro donde sacaríamos la señal del procesador de imagen, lo conectamos a la Alipe, de Alipe ya conectaríamos en fibra óptica blindada a la columna de conexiones a través de nuestros mecanismos, comunicaríamos con el rack a través de la fibra óptica y de los módulos SFP y ya, bueno, pues en el switch y a través del panel quirúrgico y del software de control empezaríamos a gestionar el vídeo. ¿Vale? Y esto es de entrada, un carro, ¿no? Un ejemplo de ruta de señal y de instalación, ¿no? Para un carro de endoscopia. Y luego en la salida tenemos también varias opciones. Aquí he puesto un ejemplo donde los tips se van a quedar dentro del sistema, del rack, y en el caso, aquí el cliente nos pidió que quería el monitor limpio por detrás, no quería ningún codificador detrás. Normalmente, bueno, pues montas el monitor y el Alipe con fibra óptica lo llevas detrás del monitor y lo pones detrás montado, ¿no? ¿Vale? Y se quedaría oculto detrás del monitor y sería igual de válido. Lo único que aquí el cliente quería el monitor limpio por detrás y decidimos poner un conversor de SDI 12G para llevar un simple cable de 12G, que además es muy barato, es fácil de mantener, y además los monitores en SDI y en 12G funcionan a toda potencia. Con lo cual, bueno, pues aquí quedaría súper limpio el monitor, solo llegaría un cable de BNC, lo conectaríamos y queda limpio. Este equipo es de AJA, no es de IZO, pero está homologado por IZO y está dentro de la lista de equipos homologados para integración por IZO, con lo cual esto lo proveeríamos nosotros también. Es decir, lo integro yo y lo dejo instalado aquí, lo dejamos aquí metido, ya preinstalado de fábrica, porque tenemos contrato con AJA para hacer estas cosas, ¿vale? Con lo cual no sería un Frankenstein, esto vendría ya de fábrica, de serie, y lo pondríamos nosotros. Como he dicho, esto se puede sustituir por fibra óptica o se puede coger el codificador de Alipe y montar detrás del monitor. Para gustos los colores. Aquí tenéis selección. Obviamente, montar el equipo detrás del monitor es mucho más económico. Lo único, bueno, pues hay una parte estética que a lo mejor el cliente pues no le gusta o a otros no les importa en absoluto. Incluso en algunos momentos es más útil porque tienes el codificador realmente a mano y bueno, el caso es que se va a poder combinar de muchas maneras distintas este sistema. Por eso aquí se mantienen los Alipes dentro del rack. Si no, irían directamente en un soporte BESA, detrás del soporte BESA, como se suelen poner los SATEL, ¿no? Y cualquier tipo de equipo detrás de un monitor, ahí atornillado detrás, y quedaría también bastante limpio. Bueno, que sepáis que se puede hacer de varias maneras. Esta es la que hemos propuesto hoy con SDI y la verdad es que queda muy limpio. Aquí tenéis además, sin pérdida de señal, unos 30 metros con un cable bueno. Así que es un sistema que también te da bastantes ventajas a nivel de instalación. Una bobina de SDI te sale baratísima. Al final, hacer un conector BNC rapidísimo, bueno, pues tiene sus ventajas. Sobre todo, por ejemplo, en la óptica en los brazos, como el brazo al final lo mueven mucho, es verdad que con el tiempo, si no se ha instalado correctamente la fibra óptica y hay tiranteces con las articulaciones, se puede partir o se puede doblar. Es verdad que nuestros cables son bastante duros y yo he visto cables nuestros que los han doblado a conciencia con esquina y aún así han seguido emitiendo señal, aún preguntándonos cómo, pero ahí sorprendentemente funcionaban, ¿no? Obviamente los cambiamos, pero
sorprendía ver un cable de fibra óptica completamente doblado, prácticamente con la esquina marcada, y ver cómo la señal seguía emitiendo, con lo cual, bueno, pues eso también demuestra que es un sistema realmente estable, ¿no? Y que, bueno, antes de jugársela podemos prevenir, ¿no? Y usar cableados, por ejemplo, SDI para los monitores, y aquí, bueno, más baratito y más facilito para la instalación, ¿vale? Así que, bueno, ¿tenéis alguna preguntita o alguna duda respecto a cómo transportamos la señal hacia el rack? Obviamente, como he dicho, aquí no tenéis que comprar nada aparte, os lo mandaríamos todo de fábrica, salvo en el caso, como he dicho, que haya que adaptarse a las conexiones existentes del fabricante X de colgantes, perdón. Así que, bueno, hasta aquí. También deciros, este tipo de sistema nos va a permitir llevar 4K, 60 Hz, 4 milisegundos de respuesta, más 8 milisegundos del monitor, se nos quedan 12 milisegundos totales. Solo os digo que, para que os hagáis una idea en respuesta con referencia al ser humano, el fin de semana pasado, hace dos, en la Fórmula 1, yo soy muy aficionado a la Fórmula 1, Max Verstappen, que es el actual campeón, ¿no? Bueno, pues en la salida de Fórmula 1, cuando se enciende el semáforo en verde, los pilotos de Fórmula 1 son famosos por tener unos reflejos realmente más avanzados que una persona normal. Tuvieron una respuesta de 20 milisegundos, con lo cual ni siquiera un tío realmente entrenado y con respuestas realmente de profesional, de respuesta mecánicamente, físicamente y muscularmente rápido, no percibiría realmente ningún tipo de retardo de señal entre el monitor y el sistema de vídeo. Con lo cual, si vamos a usar joysticks, robots, vamos a poder ver el movimiento cuando movamos el joystick, no vamos a tener un retardo de señal. Va a ir todo en sintonía y nuestro cerebro no va a percibir ningún retardo de señal, ¿vale? Con lo cual, si añadimos un sistema que tenga retardo, un sistema económico, por eso es económico al final, porque tiene, sí, te dicen 4K, sí, 60 hercios, y luego miras en la letra pequeña y te pone 200 milisegundos de latencia de transmisión y dices, anda, mira, por eso vale un tercio de mi sistema, ¿sabes? Pues porque el nuestro realmente 4 milisegundos en 4K 60 hercios a 10 kilómetros de distancia en fibra óptica es muy potente y es complicado de hacer. Y además que puedas hacer multivista y gestionarlo por software, bueno, pues ahí es donde reside un poco la potencia, ¿no?, de la integración de este sistema. Así que, bueno, sigamos avanzando con nuestro sistema. Vamos a añadir aquí, en este caso, la cámara de campo quirúrgico y el monitor ya, pues, como os comenté ayer, la cámara se compone del cuerpo de la cámara, que es cilíndrico, que tiene la articulación para izquierda-derecha, pero además rota, ¿no? Como es un cilindro, podemos rotar y podemos, pues, tomar cualquier tipo de plano. La centralita de control, que es esta, la podemos poner en un carro como el anterior, aquí, se puede poner fija, se puede poner en un cuarto técnico, se puede poner, aquí la han puesto pues en un mueble ahí en la esquina. Tenemos un cable propietario. Podemos cubrir hasta 35 metros de distancia entre cámara y unidad de control, con lo cual, bueno, pues aquí podemos cubrir distancias bastante largas y además, bueno, pues tenemos audio, vídeo y datos en ese cable, con lo cual no habría que, y corriente además, alimentación de la cámara, no habría que tirar ningún cable más por el brazo, únicamente este cable propietario. Y a partir de ahí, bueno, la unidad de control la instalamos donde queramos. Y una vez más, si vemos que es un mueble fijo, un rack, o pues bueno, se puede poner el alipe sin blindaje. Pero si va a ir en una mesa donde hay gente trabajando y hay gente moviéndose, recomendamos, aunque está en la mesa, poner un chasis de blindaje con una conexión óptica a pared, por ejemplo. Esto, bueno, pues es un detalle que le va a dar más fiabilidad al sistema, pero bueno, no dependiendo, en este caso concreto sí, pero en otros casos, lo que he dicho, se puede cablear directamente escondiéndolo aquí, por ejemplo, en la LIPE, y aquí no lo va a tocar nadie y no hace falta poner ningún tipo de blindaje ni de toma extra, ¿no? Lo cual, bueno, pues económicamente nos va a ayudar a ajustar el presupuesto. Si es absolutamente necesario, habrá que ponerlo. Si no, bueno, pues siempre se puede jugar sin este tipo de elementos. Pero bueno, a mayor protección, mayor fiabilidad y un sistema más robusto, que es también lo que buscamos. Un sistema robusto
y que aparte de funcionar bien y tener unas características técnicas muy potentes, bueno, pues que sea fiable, es decir, que no lo puedas romper, que le das un golpe y no se rompe el cable, que lo dobles y aunque esté redoblado siga emitiendo imagen, con lo cual, bueno, pues es un poco también el principio, ¿no?, de blindar este tipo de comunicación de señal, ¿vale? Monitores, obviamente, pues como he dicho, ponemos en brazo monitor, aquí hemos dibujado uno, pueden ir dos, pueden ir tres, podemos dejar únicamente el del panel quirúrgico empotrado, quitando el monitor de brazo, con lo cual, bueno, pues se nos queda un sistema también igual de potente. Y la verdad, bueno, aquí tenemos mucha flexibilidad, porque tenemos desde 27 pulgadas hasta 55 pulgadas, pasando por 27, 32, 43, 49 y 55. En Full HD, en 4K, en 3D y en 2D. Aquí lo hemos dibujado en 2D, en 3D, perdón, ¿vale? Y podremos aquí incluir una torre en 3D, lo único que en este caso, os diré ahora por qué, es un 3D que va a tener solo tres tipos de 3D de los cuatro, que sería el top and bottom, side by side y line by line. Es decir, cuando hacemos una señal en 3D, podemos hacerlo de dos maneras. De estas tres que os he dicho que se englobarían en una, que sería un cable de señal, una entrada, y luego está el simulcast, que son dos cables que se combinan dos señales distintas. ¿La diferencia cuál es? En un 3D, en un monitor 3D que tiene line by line, top and bottom y side by side, lo que va a hacer es, por ejemplo, en 1080p, las dos señales 3D que son 1080, lo que va a hacer es recortarlas a la mitad en 720 y en line by line las va a combinar así, 720 de una y 720 de otra y las va a juntar así. Y va a ir alternando, ¿no? Esta polarizada para el ojo izquierdo y esta para el derecho, ¿vale? Y con las gafas vas a ver una imagen compuesta de 1080 a través de dos imágenes de 720. En el top and bottom es exactamente lo mismo, pero de arriba abajo, es decir, cogemos las dos señales, la izquierda y la derecha, las recortamos en 720 y la otra en 720 y nos genera un 3D de 1080. Pero siguen siendo dos señales que has recortado, al final las has recortado, les has quitado la mitad de la información para crear un 3D. Y el side by side es lo mismo que el top and bottom, pero de izquierda a derecha. El simulcast lo que hace es coger dos señales 1080, la izquierda y la derecha, y lo que va a hacer es alternarla una a una y cada vez vas a ver una, pero vas a ver la imagen completa de 1080 sin recorte, con lo cual esa es la buena, esa es la buena. En este caso, tengo una instalación donde sí podemos combinar con simulcast. Aquí en este dibujo no lo he puesto, pero el monitor este sí que tiene simulcast y podríamos combinar la entrada 3D, meterle un simulcast por la entrada de simulcast y el sistema de Alipe por otro lado y luego a través del GPIO podemos cambiar la señal del monitor y pasarlo de 2D a 3D. Entonces tendríamos en 2D la señal de Alipe del sistema en 2D y en 3D la entrada directa en simulcast de una señal de una torre endoscopia en simulcast. De esa manera podremos combinar la integración donde vamos a usar la imagen en 2D de la torre 3D para integrarla en videoconferencia, streaming, grabación y luego en tiempo real, en paralelo, mandaremos el simulcast en 3D con dos señales al monitor y podremos combinar entre sistema Alipe y visionado 3D 100% calidad en simulcast con el mismo monitor, lo cual, bueno, pues es bastante potente también la solución. Así podremos combinar todo tipo de sistemas 2D, 3D con gafas pasivas. Obviamente aquí en la foto he puesto un señor con gafas para que veáis que vamos, que es como se opera normalmente, te ponen las gafas y vas viendo el monitor. En caso de robots, lo que ocurre es que un robot suele venir de fábrica ya con el monitor. Hay compañías que traen nuestros monitores de fábrica, de serie, ellos han hecho la máquina y de serie se mete ISO en fábrica y ya se vende con una ISO de serie. Pero luego, por ejemplo, eso es el operador que está con los joysticks, pero luego si tenemos el resto de equipo, siempre vamos a poder salir del monitor con tienen repetidor de señal los monitores y podremos repetir, por ejemplo, en un brazo secundario con otro monitor de 3D y replicar la imagen 3D para otro equipo de personas que quieran, que estén colaborando en la cirugía, con lo cual podremos combinar toda la integración con
trabajo en 3D sin ningún problema, ¿vale? Vale, continuemos avanzando en el diseño. Aquí, bueno, no tenía sitio, pero básicamente quería enseñaros la electrónica del interior de un panel quirúrgico. Aquí, como he dicho, hacemos a medida. Esta foto, bueno, la podría haber girado, hubiese quedado mejor, pero bueno. Tampoco quiero enseñaros mucho porque este está además, estaba en la fábrica, estaba montándose, está sin terminar todavía, así que bueno, le queda algún detalle por pulir. Pero básicamente aquí tenemos toda la parte de instalación eléctrica, el shuttle, capturadoras, alipes escondidos detrás del monitor, sistema de sonido con altavoces integrados y bueno, todo esto lo montamos en fábrica a medida para cada proyecto, obviamente, pero como he dicho, podemos arrancar todos estos cables, toda la electrónica y venderos lo que es el cajeado de metal con 2 monitores y vosotros ponéis ahí lo que os dé la gana. Teniendo en cuenta siempre la disipación térmica, que hay que calcular un poquito aquí, hay que jugar un poco ingenieros y hacer cálculos de disipación térmica porque aquí no hay ventiladores ahí dentro, con lo cual tiene que ir todo calculado perfectamente. Nosotros facilitamos ese tipo de datos para disipación térmica y vosotros con vuestros equipos, si queréis meter electrónica, tendréis que hacer un cálculo para que no sobrepase la capacidad de disipación del panel y no tengáis problemas de sobrecalentamiento de equipos. Con lo cual, bueno, pues es algo a tener en cuenta si queréis equipar electrónica en el interior por vuestra cuenta. ¿Vale? Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta tanto para los paneles como para los Technical Box. ¿Vale? Así que aquí es donde también eso, es importante eso, tener en cuenta la disipación térmica, si se van a poner equipos extra. Si os vendemos el sistema así y queréis meter vosotros además añadir algo extra, bueno, pues consultárnoslo porque es verdad que dejamos un margen para que la disipación, pues que no quede al límite, pero sí hay que tenerlo en cuenta si hay que añadir algo más y habrá que encontrar alguna forma de disipar el extra, ¿no? O colocar un Technical Box, instalar en un Technical Box donde tendremos más espacio y podremos trabajar y calcular, bueno, pues disipaciones más amplias de temperatura. Es algo importantísimo para, como decía antes, para un sistema estable necesitamos que la disipación sea correcta. No podemos tener equipos que se sobrecalienten o que se enfríen demasiado, que es complicado, más bien lo segundo. Y obviamente aquí no hay ventiladores, con lo cual, bueno, trabajamos por convección. Al final, la capacidad del cristal, de la estructura metálica de disipar el calor es lo que te va a permitir, ¿no?, trabajar sin ventiladores. Obviamente, para no mover partículas ni mover elementos, pues eso, bacterias en el aire, ni nuestros equipos, ninguno, ni los monitores, ni los salipes, ni la cámara, ninguno tiene ventiladores. Son equipos expresamente diseñados para quirófano y para trabajar en un ambiente y entorno estéril. ¿Vale? De hecho, aquí esto es IP65 cuando está cerrado, le puedes meter un manguerazo y lavarlo como si fuese un coche. No lo recomiendo. Pero vamos, sí, está preparado para poder desinfectar y con múltiples productos corrosivos, etc, etc. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el streaming. Ya una vez hemos conectado equipos, hemos puesto la cámara, hemos puesto algún conector extra, que también, pues como he dicho, una cámara de lámpara, le ponemos el codificador en una bandeja porta equipos y mismo camino que antes, PC de enfermería, lo que queráis conectar, se equipa y podemos ir ampliando el número de entradas. Aquí hemos conseguido tener 8 entradas más el retorno del PC. Este tiene 9 entradas, este sistema, ¿vale? Para hacer streaming, acordaros ayer que lo que hacíamos era en el gestor de vídeo, mandábamos a streaming las señales que queríamos poner en la red, fijábamos aquí un layout para ver multivista o no y luego en la pestaña de grabación podíamos activar o desactivar el streaming. Nosotros usamos una tarjeta, un GPIO, un General Purpose Interface, es decir, que tenemos pestaña 1, 2, 3 y 4. Nosotros con programación le decimos cuando pulsemos aquí se van a cerrar la pestaña 2 y 3, que le va a decir a la Matrox que empiece el streaming y cuando volvamos a pulsar se cerrará otro contacto que le dirá a Matrox que para el streaming, ¿vale? En la recepción del streaming nos vamos a un auditorio. En este caso, bueno, pues como ayer hemos dibujado un auditorio y le vamos a enchufar nuestro receptor de streaming y lo vamos a conectar al sistema de vídeo. Pues aquí, bueno, he puesto un ejemplo de un monitor nuestro, pero puede ser bien un video wall, proyector,
el audio lo podemos sacar y ponerlo al sistema de sonido. Y luego podemos hacerlo al revés. Podemos en el auditorio poner un codificador, su cámara de techo y su micrófono del atril lo podemos meter en el streaming, y luego sí en el quirófano ponemos otra máquina de estas, un receptor de streaming, podremos incluso recibir el streaming del, del auditorio. Esto, bueno, pues tiene aplicaciones de formación, un montón de aplicaciones, ¿no? Se puede hacer en la parte sencilla, simplemente yo envío, codifico, envío y recepciono en el auditorio, pero lo podemos hacer también recibir en el quirófano. Y si lo hacemos entre quirófanos, pues podemos streamear entre quirófanos señales. Si es una cirugía doble o que estén dos quirófanos simultáneamente trabajando, se puede conectar entre ellos por streaming en vez de por fibra óptica. Con lo cual, bueno, pues tenéis también todos estos equipos. Con la aplicación de control escogeremos la cantidad de señales que queremos ver, tanto en el quirófano como en el destino. Con lo cual, bueno, pues así funcionaría la planimetría de un streaming. Es añadir un decodificador y otro para meterlo en el sistema y enviamos a través del gestor de vídeo y de una configuración GPIO con el software y con Matrox para realizar el streaming. Matrox, al igual que AHA, son los dos únicos equipos que usamos para fuera de ISO, pero como he dicho, está completamente probado en laboratorio, certificado, incluso en las instrucciones se recomiendan estos equipos para hacer la... En un futuro sé que se está intentando sustituir Matrox ya por un equipo propio de ISO y sé que está en marcha. De hecho, en Japón está ya, pero no está con el CE todavía europeo ni para Estados Unidos, con lo cual, bueno, espero que de aquí a final de año o el año que viene tengamos nuestro propio streameador de ISO. Vamos, los japoneses lo tienen ya. Lo único es que no lo podemos comercializar en Europa de momento. Pero vamos, el codificador de ISO existe. Existir existe, pero en Japón. ¿Vale? Así que bueno, este es el sistema desglosado por piezas, por equipos. Así habéis visto un diseño, el dibujito este que hemos hecho en 3D. Aquí tenéis el plano, con lo cual, bueno, está yo creo que bastante bien explicado el sistema. Y obviamente esto es a medida. Esto lo podemos dibujar de 1000 maneras y formas distintas. Es lo bonito que tiene. Aquí se puede conectar cualquier tipo de software para interoperación, ya sea packs, geolocalización, luces, sonido, lo que necesitéis prácticamente, ¿no? Así que bueno, este es el sistema desglosado. Si tenéis preguntas podemos responderlas ahora o esperamos, porque quiero presentaros alguna cosita nueva, que ayer hablamos de ello y justo hoy he tenido sorpresa también. Y ayer, bueno, pues os presenté estos 4 monitores. Estos ya están hablados y podéis ver las fichas en la página web. Y esto, ayer os dije, puse estos nombres porque no quería decir nada, porque no existía todavía ninguna ficha, pero justo hoy se ha publicado. Entonces ya podéis entrar en web, en EIZO Global o en eizo.es, y podéis ver ya la ficha técnica del Curator LX2420T, que es el que a partir de ahora vamos a usar para este tipo de conceptos, ¿vale? Sin panel quirúrgico, donde vamos a poder usar este simple monitor, ya sea en mesa, en pared. Aquí este es el ejemplo que hemos propuesto, por ejemplo, de instalación, donde ahora mismo os explico por qué tiene sentido todo esto. Y nada, pues ya podéis consultar en internet las características, lo podemos ofertar y lo podemos empezar a vender ya. Y de hecho, yo ya lo he puesto en una instalación, estoy esperando que nos lo entreguen justamente estaba esperando que saliese para poderlo poner y ya pues creo que voy a ser de los primeros en montar una unidad, como aquí podéis ver. Y lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Volviendo a los planos anteriores, este es exactamente lo mismo, pero hemos cogido un panel quirúrgico, le hemos arrancado toda electrónica, la hemos metido en un rack, en un cuarto técnico, y hemos comunicado ese rack con nuestro monitor táctil, que va a ir en la pared con los mecanismos de pared, los extensores de señal necesarios, y va a quedar tal que así de la pared. Lo vais a ver instalado con las tomas de corriente. Esto es en ejemplo en pared, pero lo podemos poner en mesa también o en brazo, o sea, se puede instalar en muchos sitios, ¿vale? Y
En planimetría va a ser exactamente el mismo concepto que el panel, que con panel quirúrgico doble, pero poniendo esto que ocurre, pues que vamos a tener toda la potencia de una LIPE controlado por un monitor táctil que vale bastante menos que un panel quirúrgico. Pros, bueno, pues que podemos eso, tener mucha potencia y con un monitor de táctil sencillo, lo cual el diseño es mucho más económico y es posible que tengas más posibilidades de ganar. Pero bueno, perdemos algunas prestaciones como son, pues, por ejemplo, los teclados, los conectores, posibilidad de ampliación, meter electrónica dentro. Es decir, tiene sus pros y sus contras. Pero es una opción igual de válida o también válida porque así podemos ofrecer paneles gigantes o sistemas realmente pequeños, adaptables. Y en este caso se puso también un monitor LX2420 porque ya montamos en su día un panel existente, pero se dedicó para el PAX, exclusivo para, o sea, un PC de enfermería, un Nurse Station, ¿vale? En el cual no hay Calliope, ellos han instalado su software y nosotros simplemente hemos vendido un panel quirúrgico con el monitor táctil y una CPU para instalar su software. Lo que vamos a hacer es mandarle a la entrada 2 el resto del sistema y en vez de poner otro segundo panel nuestro, pues en este caso pues vamos a poner un panel, un monitor táctil pequeñito y ya pues tenemos cubierto todo. Tenemos un panel quirúrgico para el Nursing Station y luego en vez de hacer otro agujero en pared porque ya no se puede, pues ponemos este sistema, ¿vale? Sí que tuvimos la suerte de tener una preinstalación, una tubería ya que comunicase con el rack en un punto de la pared y es ahí pues donde instalaremos el monitor. Con lo cual, bueno, pues ya ha salido, ya lo podemos ir pidiendo y ya podemos ir diseñando este tipo de sistema que es igual de potente con la superficie de control más sencilla, pero más económico. Con lo cual, bueno, pues aprovechar y la verdad es que hay bastante diferencia de precio entre un sistema y otro. Y luego esto, bueno, pues es el siguiente que quería enseñaros, el Curator LL550W. Monitor de 55 pulgadas, específicamente diseñado para hemodinamia, angiografía e intervención radiológica. ¿Vale? Es más sencillo que los Curator EX, que el 5542, no tiene entradas SDI, no tiene de repetidor de señal, bueno, no tiene tantas features, pero es más económico, ¿vale? Y está calibrado y está diseñado para escala de grises y hacer multipantalla. Este monitor, he de decir que los que tengáis idea de ponerlo a solas es imposible. El sistema de conexión y de comunicación de señal es exclusivo para nuestro procesador de señal LMM. Es decir, que este monitor sin el procesador de señal no funciona. Entonces, lo que nos lleva al kit de ayer, ¿vale? El kit de ayer se componía de un procesador de vídeo, monitor de 55 pulgadas y el monitor táctil, con lo cual lo ideal es vender el kit completo. Y el kit completo viene a ser esto, en planimetría. El LMM, el sistema TDL-QL, que es el único que se puede usar para conectar con este monitor, ¿vale? No podemos... Aquí he puesto HDMI, está mal dibujado, de hecho es una errata, tengo que corregirlo, ¿vale? Pero esto sería un conector DVI Dual Link multiplicado por 2. Y aquí tendríamos dos de estos, dos aquí y dos aquí, y es un sistema de conexión propietario de IZO, no podéis usar el de otras compañías en este caso, y es básicamente el kit. Se controla con la CID, se conecta al LMM, conectamos con los TDLs al monitor y luego, bueno, aquí sí que tenemos más flexibilidad. Aquí la LMM tiene conectores HDMI, así que si la montamos al lado de la máquina, la conectamos directamente en HDMI y a correr. Que hay distancias que cubrir. Bueno, tenemos TDLs también, que son extensores de señal. Esto ya no es un sistema LIP, es un extensor de señal, es decir, transmito y recibo. Transmito, convierto, recibo y reconvierto, ¿vale? Que los proveemos nosotros. Podemos meter un distribuidor de señal por si queremos duplicar una señal, una para nuestro sistema y otra para un monitor existente o una grabadora o lo que sea. Y bueno, pues si hay una señal analógico-digital, la podemos convertir y meterla en el sistema digital y mandarla al monitor. Este es el kit básico.
A este diseño le podemos meter grabación, videoconferencia, streaming, como en la planimetría anterior, es decir, añadiendo aquí sistemas escalarmente podemos ir aumentando el nivel de integración a algo mucho más potente, ¿no? Pero vamos, este es el básico, el que habéis visto en el caso de éxito este, y este realmente es una solución bastante económica y realmente, pues como podéis ver, hemos conseguido un 40% más de productividad sustituyendo esos cacharros viejos por un sistema digital moderno. El cambio es sustancial y, de hecho, bueno, a la vista ya salta, pero ya a nivel de operación es una delicia para operar y los doctores lo saben, porque nos han pedido dos más. Entonces, bueno, pues os recomiendo también, además, aprovechando también que tenemos nuestra promoción que hice ayer, la del 5% de descuento, que sepáis que tengo un kit completo en stock. Así que si adquirís uno este mes, el que tengo en stock este mes, os lo llevaréis encima con un 5% de descuento, con lo cual yo lo dejo en la mesa para los que estéis interesados, lo tengo en stock en entrega inmediata, así que ahí tenéis la oportunidad. Así que volviendo a mis planos, nuestro monitor nuevo, el LD555, va a ser más económico que el EX, va a tener menos prestaciones, pero igual va a ser un equipo igual de potente de de brillo, perdón, de contraste, vamos, que es un monitor EIZO con toda la garantía de calidad. Así que bueno, pues esas dos sorpresitas que han salido publicadas hoy, como he dicho, podéis entrar ya en internet, en la web y consultar estos dos modelos. Tenéis ahí las características. Este en concreto es el hermano de la Radiforce, es la hermana de Radiforce, de la Radiforce MS236WT, que está más orientada a la revisión clínica diagnóstico y pues se ha adaptado este monitor para quirófano. Y así, bueno, pues podemos trabajar con varias opciones, paneles y monitores táctiles. A mí esta solución os la recomiendo porque, de hecho, este mismo mes, hemos vendido este plano que estáis viendo, es el que hemos vendido aquí en un hospital de España. Y esta instalación que estáis viendo es la que vamos a realizar a lo largo de estos 3 meses, que de hecho la voy a documentar de principio a fin y en su momento ya haré una presentación con permiso del cliente, montaré un vídeo para que veáis cómo ha quedado esto que estáis viendo dibujado, ya pasado a realidad y todo funcional. Así que también os invito a pedirme este tipo de sistemas porque también se están vendiendo muy bien y van a dar muy buen resultado y la verdad es que económicamente son bastante potentes y de relación calidad y resultados muy positivos. ¿Vale? Pues eso, LX2420T y Curator LL550W, nuevos equipos dentro del catálogo. Y aquí los tenéis en planimetría. Esto, como he dicho, lo tragamos todo configurado y preparado para conectar y funcionar. Y como decía, aprovechar que, como dije ayer, los que habéis acudido aquí, habéis existido, como agradecimiento, bueno, pues os podemos ofrecer este pequeño descuento durante el mes de abril con el equipo en stock. Y como he dicho, tengo un sistema completo de angiografía y hemodinamia aquí en stock, así que aprovechad y si queréis... Y de hecho, también es curioso, ¿no? Porque ayer justo a través de esto, hoy nos han pedido 3 monitores. Una empresa aquí de Centroamérica nos ha pedido 3 monitores y ya están disfrutando de este descuento. Ya ha habido una empresa que se ha aprovechado de este descuento, así que os invito a aprovecharos de esto y va, aquí lo tenéis. Muy bien. Pues por mi parte hoy no tengo nada más que contaros, salvo lo que me queráis preguntar, comentar, discutir, argumentar, contraargumentar. Así que quedo a vuestra disposición para preguntas. Y obviamente tenéis ahí mi correo, mi WhatsApp. Con total libertad, pues me podéis preguntar sin ningún tipo de compromiso, reuniones, y yo estaré encantado de explicaros tanto a ustedes como a vuestros clientes, ya que si de verdad queréis, si tenéis interés en colaborar con nosotros, pues estamos completamente abiertos a ello y sobre todo a tratar con el cliente final, con ustedes, a través de ustedes, con ustedes, porque obviamente al principio a nosotros nos cuesta mucho menos explicar las cosas que a ustedes que a lo mejor pues todavía están conociendo el sistema y a lo mejor, bueno, pues se puede dar alguna explicación errónea y contad con nosotros para darle al cliente
formaciones técnicas. Incluso este tipo de formaciones que estamos haciendo hoy, ya también he hecho el experimento a nivel individual con ustedes. Pues ustedes tienen una cartera de clientes. Pues yo he estado organizando con otras empresas este tipo de formaciones exclusivamente con vuestra lista de clientes. Entonces, por ejemplo, si tenéis una lista de 20 clientes potenciales, podemos organizar un evento de formación con ustedes, preparamos una presentación con los nombres de las dos empresas y añadimos un contenido vuestro también, de vuestros, y hacemos una presentación en conjunto al cliente final, una formación exclusiva para ustedes y vuestros clientes. Entonces, eso ya es más personal, pero que sepáis que podemos hacer eso y así podemos multiplicar por mucho, ¿no? El acceso a este tipo de presentaciones y de formaciones. Así que nada, voy a ver si hay alguna preguntita en el módulo. Miguel Nuño, de Biosman, buenos días. ¿Cuál sería el mejor canal de comunicación para solicitarte una cotización de este sistema? ¿Nos entregas en Guadalajara, México? Sí, nosotros entregamos en toda América Latina, os incluimos el porte, tenemos un departamento de operaciones exclusivamente dedicado a importación, exportación, legalización, documentación, cartas de libre comercio, etc., etc., ¿no? Que también trabajamos, tenemos un departamento aparte del diseño, toda la parte técnica y comercial, tenemos un departamento de operaciones para las importaciones y exportaciones que van a colaborar con ustedes, con lo cual podemos poner la mercancía donde nos digáis, en cualquier parte de Latinoamérica, sin ningún problema. De hecho, ya tenemos estructura en muchos sitios y podemos aprovechar también todos esos pasos que hemos realizado de documentación y de altas, etc., etc., registros médicos para usarlos con ustedes también y compartirlos. Tenemos nueva razón social en México también, aprovechando. Entonces vamos a sacar toda la documentación de México a través nuestra directamente y no vais a tener tampoco que hacer ese tipo de operaciones, ¿no? De registrar los equipos, porque en algunos países ya lo vamos a hacer nosotros mismos. Y en Colombia también. En Colombia incluso, bueno, tenéis a David Betancourt, que es nuestro compañero de ISO Colombia. Ha empezado este año también la aventura en local ya, con personal en local, con lo cual también podemos tener reuniones en local. Y como te decía, Miguel, contactas conmigo directamente, ahí tienes mi correo, irribas@izo.es, y podemos tener una reunión Teams y de hecho con ustedes, con Biosman, me encantaría tener una buena reunión porque sé que vosotros hacéis integraciones realmente potentes y hablamos el mismo idioma, así que, bueno, ustedes y también muchas empresas otras, pero sé que ustedes tienen ahí bastante carrera con el tema, así que por mi parte será un placer, junto con Óscar, tener una reunión con ustedes y cualquier asistente aquí puede conectarme aquí, contactar con irribas@izo.es, ¿vale? De hecho, lo pongo en el chat para que podáis copiar. Ahí tenéis en el chat mi correo para que lo copiéis, Miguel. Y como te he dicho, tengo también tu correo de la inscripción, así que mañana mismo, la semana que viene, nos ponemos en contacto. Así que también te agradezco tu interés y enseguida tenemos una reunión. A ver, Juan Balcázar. Juan Balcázar, muchísimas gracias por asistir, Juan. No te pierdes una. Muchísimas gracias, de verdad. Y a ver si tienes aquí pregunta. A ver. Pues muchas gracias. De verdad. Te lo agradezco muchísimo. Así que, pues, por mi parte, creo que ya no hay más preguntas. Así que comunicaros que me gustaría avisaros, ¿no? Lo voy a organizar y ya os llegará, pero el mes que viene me gustaría hacer una pequeña presentación, no tan larga como estas 2 días, pero porque voy a, por ejemplo, a tener la cámara durante un mes aquí para hacer mis cositas. Entonces sí que me gustaría enseñárosla, meter un canal de captura de señal y enseñaros cómo funciona la cámara, las funciones, los filtros, y yo creo que en media horita os la habéis visto. Y como voy a meter señal capturada al Teams y voy a compartir la señal que genera la cámara, vais a poder ver los movimientos, cómo hace el zoom y todo en tiempo real. Y quiero hacer varias presentaciones, más chiquititas que esta, obviamente, pero de demostraciones reales de equipo, capturando imagen. Tengo una planteada con el LMM, con el monitor, así que os iré avisando, pero vamos, mi intención es continuar estas formaciones también y invitaros siempre a todos, porque esto al final, bueno, pues
es muy bonito compartir con ustedes estas preguntas y todo, y sobre todo crear esta comunidad, ¿no?, de formación y de integración audiovisual. Y por favor, valorar que hay muy pocas compañías que hacen esto, que estamos haciendo ahora mismo. Esto es un valor añadido que lo hacemos por amor al arte. A mí me encanta y de hecho disfruto mucho dando clase, y contad conmigo, así que, y tenerlo en cuenta también. Así que muchas gracias, no digo más, no os entretengo más. Gracias por asistir una vez más y hasta la próxima.